Hola, buenos días Juan Pedro. Gracias por la invitación para poder seguir charlando de deporte. Bueno, gracias a usted por estar con nosotros. Exigencia en el deporte de alto rendimiento, ¿no? ¿Qué es la exigencia? ¿Qué es esa presión? ¿De qué se trata esa presión que tienen los deportistas? Porque me imagino que no solamente es deportiva, hay presiones de todo tipo, económica, por ejemplo. Sí, pero justamente lo estás definiendo vos con tu presentación. Es decir, si hablamos de alto rendimiento deportivo, se pone en juego esa, entre comillas, exigencia. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta nosotros, que desde hace tantísimo tiempo, cada 4 años se vienen manifestando una justa deportiva hermosísima que sigue llevando el mismo nombre, Juegos Olímpicos. Y si se trata de un juego, lo que tendríamos que ver, de qué manera nosotros construimos ese pasaje, esa preparación para esos Juegos Olímpicos. Entonces, ¿en qué lugar nosotros lo colocamos al deportista? Que sea permanentemente alguien que reciba exigencia, presiones, donde la vara cada vez está más alta y que nunca puede dar la talla, o lo colocamos en un lugar de acompañarlo, prepararlo y contenerlo en una justa deportiva donde lo que se pone en juego son los sentimientos. Y es muy saludable que a veces los sentimientos se manifiesten de la manera que se manifiestan. A veces con angustias, con temores, con inhibiciones, pero justamente se trata de eso, de la posibilidad de que nosotros podamos acompañar. Hoy es un día muy especial para los deportistas, porque hoy comienza literalmente el nuevo proceso olímpico para París 2024. Hay muchos rosarinos, argentinos, deportistas que quizás ya estén soñando con participar en esos próximos Juegos Olímpicos en París. Entonces nosotros como adultos podemos pensar de qué manera acompañarlos, cómo llevar adelante esa preparación. ¿Se pierde se soslaya, queda de lado lo esencial de todo esto, que es el juego, divertirse, disfrutar un poco también dentro de lo que son las reglas? Juan Pedro, cuando aparece la palabra que mencionaste al comienzo de la nota y aparecen las presiones, uno indefectiblemente deja de jugar, porque no es compatible una excesiva presión, exigencia con el juego. Entonces, lo importante es saber a qué mandato yo respondo y de qué lugar me coloco. Y esto es lo más importante y me permito la sugerencia para aquellos entrenadores que acompañan a deportistas destacados, que a lo mejor aspiran a un torneo sudamericano, un panamericano, un mundial y un juego olímpico. Es decir, ¿de qué manera construyo ese mandato? Y la manera más genuina es cuando uno construye el mandato de sí mismo, conjuntamente con su cuerpo técnico, su equipo de trabajo. Y la clave está en no hacerme cargo de las expectativas de los demás. Las expectativas del público, de la gente. La mirada del otro. Exactamente, esa mirada del otro que siempre va a estar ahí, pero que muy poco sabe de mi propia historia personal. Entonces, la sugerencia más importante es esta, construir un camino hacia el próximo Juego Olímpico sin hacerme cargo de las expectativas de los demás. Usted sabe que cuando se habla de exigencia o de presión en el mundo del deporte, sobre todo cuando el deportista tiene la oportunidad de ganar mucho dinero por lo que está haciendo, bien ganado, ¿no? Pero tiene esa posibilidad y se habla de presión, el común de la gente dice, bueno, presión en realidad es no llegar a fin de mes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene para decir sobre eso? ¿Qué reflexión se puede hacer? Lo que nosotros podemos pensar, que todos estamos sujetos, viviendo en esta sociedad, en este momento, estamos sujetos a ese tipo de presiones, de exigencias y de mandatos. Quizás también para el cotidiano, para aquella gente que a lo mejor no practica un deporte, pero que también siente ese tipo de sentimiento, lo importante es saber a quién respondo. Es decir, quién es el que me pone la vara, a qué tipo de sociedad yo quiero llegar o construir, qué necesidad tengo y en qué lugar tengo que estar.
Si de pronto yo me animo a preguntarme esto, a veces puedo, muy saludablemente, bajar esa vara y saber de que estoy dando la talla, independientemente de que no me sienta exitoso por la mirada de los otros o reconocido por la mirada de los otros. Juan Pedro, aquí solamente se subieron al podio en los Juegos Olímpicos durante estos 16 días tres equipos o 3 individuos de distintas nacionalidades, pero hubo miles de deportistas que participaron de los Juegos Olímpicos de Tokio. Eso es lo que... un montón de dificultades, ¿no? Exactamente, eso es lo que nosotros tenemos que valorar. Es decir, en este cotidiano hay miles de personas que siguen dando la talla. El punto está a dónde nosotros ponemos el foco y qué es lo que necesitamos para poder vivir de una manera un poco más armónica. Si la vara me la ponen otros, siempre quizás tenga la sensación de que me falta. Y eso es muy angustiante y da mucha insatisfacción. En esto de estar cerca de sucumbir ante la mirada del otro, ¿no? Quizás estuvo cerca de pasarle a Simone Biles, con la gran deportista que es, pero una sobreexposición al público, ¿no? Esto de estar cerquita de sucumbir a la mirada del otro, ¿cuánto hay de miedo al éxito, por ejemplo? En el caso particular del atleta que mencionás, no creo que sea eso lo que haya sucedido. Sí, lo importante es poder saber de que aquello que no se puede poner en palabra se pone en acto. Y en este caso se manifestó un sentimiento que es de angustia. Y verdaderamente fue saludable que suceda eso, de que alguien pueda decir tengo que parar. Y puedo parar. El costo si no es demasiado alto. Esto es lo mismo cuando comenzó la pandemia, que todos decían, o muchos decían, de que había que continuar. El costo iba a ser demasiado alto y pudimos parar, priorizando otra salud, la salud de la comunidad. Y de eso se trata. Poner en juego qué cosa, a qué costo. Lo importante es que ese atleta, como señal, pudo decir basta a algún tipo de demanda, de pedido, que era demasiado exigente para ella. Y ella pudo decir, a pesar de su corta edad, este juego yo no lo quiero seguir jugando más. Y esta otra sugerencia para los deportistas, ¿cuál es el juego que yo quiero jugar? Y hasta se puede trasladar para la vida por fuera del deporte, también, me imagino. Pablo, Roberta, Marcelo Márquez los está escuchando si tienen consultas para él. Sí. Hola Marcelo, ¿qué tal? Día. Un privilegio tenerlo en el móvil, Hola. muchas gracias. Procuraremos ser cortos y hacer pocas preguntas. La entrevista de Juanpe ha sido estupenda, excelente y muy completa. Yo quiero agregar un elemento más que tiene que ver con las redes sociales, Marcelo, porque antes no existían y ahora llegan muchos contenidos de los denominados haters que quizás antes se filtraban de otro modo o la gente, los deportistas podían pensar que existía, pero ahora los reciben en forma de agravio. Por ejemplo, Delfina Pignatielo cerró sus redes sociales. ¿Qué injerencia tienen esas redes sociales en todo esto que estamos hablando, en la construcción de los miedos al fracaso de los atletas? Hola, buenos días, Pablo. Con respecto a tu pregunta, creo que en un momento de la charla lo manifesté, la importancia de que ese deportista construya ese camino hacia el objetivo o la meta que quiera alcanzar, no de manera solitaria, sino que haya todo un entorno que lo pueda contener. El joven necesita de ese entorno adulto que lo pueda contener y acompañar. Fíjate, hay una expresión que se utiliza en las redes que es cantidad de seguidores. Nadie puede dar cuenta, nadie puede responder a miles, cientos o millones de seguidores en unas redes. Aquel deportista que quiera hacerse cargo de eso es una mochila insoportable de llevar. Entonces tenemos que aprender a manejar ese juego en las redes. De esa manera uno puede tener cierta salud mental. De lo contrario, quedo sujeto a ese enorme peso que significa responder a miles de seguidores que no saben absolutamente nada de mi persona. Muy bien.
Marcelo, nuevamente, buenos días. Por mi parte, muchas dudas y consultas que me han surgido, pero principalmente hablando de Simone Biles, y también yo antes lo hablaba de Naomi Osaka, la tenista japonesa, ambas tienen sus documentales en una plataforma digital, donde en estos documentales se habla algo de lo que usted decía, ¿no? Esto, ponderar o dar la sobreexigencia, el agotamiento mental y físico extremo de los atletas como el único ingrediente en esta fórmula del éxito, como que si uno no lo llevan hasta el límite, ya sea entrenadores o padres o grupos de pertenencia, no existe el éxito o no podrían alcanzar las cosas que ellos alcanzan. ¿Esto qué efecto tiene en los jóvenes atletas que pueden llegar, o jóvenes adolescentes que pueden llegar a acceder a estos documentales también? El efecto que tiene es lo que nosotros podemos evidenciar con los síntomas que se manifestaron en estos Juegos Olímpicos. Cuando la mente dice basta, el cuerpo se para y ese deportista deja de jugar, independientemente del rendimiento o el nivel que alcance. Aquí hay algo que está sobrepasando a cada uno de estos deportistas y lo saludable fue que lo pudieron poner en acto, porque de alguna manera pudieron decir basta. Ahora, esa construcción no fue de un día para otro. Lo que nosotros tenemos que saber, que esa construcción de redes fue durante todo este tiempo y no hubo nadie, al menos evidentemente en este momento, que le pudo decir podamos corrernos de este lugar. Y aquí lo que se juega es en qué lugar debemos colocar al deportista, cómo lo tenemos que proteger, cómo lo tenemos que acompañar. Eso es fundamental, porque si no, lo que vamos a ver es siempre correr detrás del síntoma. Y esta otra sugerencia que me permito dar, para aquellos deportistas exitosos, seguir manifestando síntomas y nosotros corriendo detrás, es imposible, es una carrera que nunca vamos a ganar. Lo que tenemos que animarnos a decir, basta antes. Es decir, ¿cuáles son las cosas que me sirven a mí para poder seguir jugando y disfrutando de un deporte? Identificarlas y hacerlas que dure. Pero fundamentalmente, Roberta, darle espacio. A este tipo de cosas es darle espacio. Qué importante, qué interesante escucharlo a Marcelo. Desde acá no más preguntas, un abrazo, gracias por estar. Juanpe, el cierre tuyo. Muy brevemente, gracias Pablo. Para cerrar la nota, me parece interesante pensar en qué es el éxito. Esa sugerencia que me das para que yo la piense también, si seguimos el recorrido de la nota, el éxito es aquello que significa alcanzar mi propio deseo de manera personal y ver con cuáles son las personas que yo lo puedo compartir. De eso se trata el éxito. No es dar la talla a partir del éxito de otro o de lo que me imponga otro. Y en este momento, Juan Pedro, de pandemia, hay algo que nosotros tenemos que seguir reforzando. Es que nadie, absolutamente nadie, se salva solo. Cuando uno queda solo, sucede lo que vimos en los Juegos Olímpicos en algunos deportistas en particular. Queda totalmente desguarecido, queda totalmente vulnerable ante las presiones y las exigencias. Y para la sociedad, como vos decías, en el cotidiano, también sería importante que la construcción de éxito sea una construcción colectiva.